Segunda parte de Café Global vamos a ocuparnos de la crisis política en Perú, de este recorrido histórico que queremos hacer para entender lo que está ocurriendo en este importante país de Sudamérica. Y es que el análisis de la realidad política de Perú es fundamental para entender la dinámica de toda la región. El país ha experimentado un ciclo de inestabilidad institucional caracterizado por la sucesión de líderes en el Ejecutivo y fricciones continuas entre las esferas de gobierno. Para abordar este tema con rigor y trazar un recorrido histórico de la crisis política peruana, examinando su estructura y sus implicaciones, contamos con dos invitados de destacada trayectoria. Está con nosotros el doctor Miguel Rodríguez Mackey, abogado e internacionalista. Él fue canciller de Perú en el año 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo y estamos logrando la conexión con el doctor o licenciado Daniel Parodi Reboredo, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, además de ser docente de la PUCP y de la Universidad de Lima y especialista en relaciones peruano-chilenas e historia de la República. Pero mientras logramos la conexión con el licenciado Daniel Parodi, vamos a iniciar esta conversación con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, abogado e internacionalista. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global. Le saluda Unaya Menábar. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Grato de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, igualmente. ¿Por dónde empezar para tratar de entender la crisis política de Perú? Que vemos cómo cada X número de meses se presenta una nueva crisis, se cambia el Ejecutivo y lo que pareciera que se resuelve en un problema, en un momento vemos cómo se convierte en un problema meses después. ¿Cómo entender lo que está pasando en Perú? Fíjate, yo te agradezco por la pregunta Sí. porque en verdad que cuando se habla de la historia de la crisis, yo ya me estaba yendo al siglo XIX Ok. y, y parte del siglo XX, ¿no? Pero en verdad que está muy bien intitulado la historia Mm, porque yo creo que este capítulo de vulnerabilidades de Estado, o sea, el Perú nunca ha tenido un episodio como el que comenzó en el 2016 con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ujú. de sobresaltos y de haber tenido más de 7 presidentes. O sea, este episodio es único. Quizás el directorio en los tiempos de Vivanco en el siglo XIX, antes de Ramón Castilla, pudo haberse parecido. Pero tener 7 presidentes en tan poco tiempo, Casi un presidente por afecta año, doctor. casi un presidente por Sí. año. Y eso comenzó con Pedro Pablo Kuczynski porque él renuncia. Mm, Él no fue vacado, es decir, lo iban a vacar mm, por un tema asociado al indulto que concedió al expresidente Alberto Fujimori. Desde mi punto de vista, un otorgamiento de indulto absolutamente jurídico, político, conforme al derecho, a la Constitución como derecho de gracia. Pero ya comprenderás que el nivel político tiene sobresaltos, muchas pullas, mucha polarización. Allí comienza la historia, mm. con Pedro Pablo Kuczynski, porque luego le sucede el presidente Martín Vizcarra, Ujú. que le tocó gran parte de la pandemia y Sí. cuyo saldo de la pandemia, que fueron 220.000 muertos, también es una de las explicaciones que todavía le debe al país, a la nación. Nunca, no debimos tener ese número de muertos, aunque todos los países los tuvieran. Pero fue vacado. Mm, Y cuando fue vacado, se produjo inmediatamente la asunción del entonces presidente del Congreso, el doctor Merino. ujú. Y Merino, por una situación de turbulencia política con Calles, Sí. solamente fue presidente del Perú 5 días. Mm, Tuvo que renunciar. Y al renunciar, el Congreso eligió a Sagasti, Francisco Sagasti, como presidente del Perú. Bueno, gobernó los 6 meses que quedaban y hubo elecciones y ganó las elecciones
Pedro Castillo, que gobernó, como saben ustedes, prácticamente año y medio. Al final del 2022, el 7 de diciembre, produjo lo que yo llamo una ruptura del régimen democrático. No golpe de Estado, como se dice mucho en mi país. mm, Acá se dice políticamente golpe de Estado, porque todo el mundo usa la palabra política, pero yo soy hombre del derecho. mm, Para que sea golpe de Estado debió haber violencia. Nunca hubo violencia, pero sí una ruptura conforme a la Carta Democrática Interamericana que todo el continente firmó y justamente en Lima. sí, señor. Sale Pedro Castillo e ingresa la vicepresidenta, era segunda vicepresidenta, la señora que gobernó el Perú durante 2 años y medio, La y presidenta Dina todos la hemos Boluarte, ¿no? visto, Dina Sí. Boluarte. Dina Boluarte gobierna el Perú y es vacada hace apenas 2 meses. Mm, Y era una vacancia que sonaba mucho en el Perú, los cálculos, cuándo la vamos a vacar a Dina Boluarte, etcétera. Bueno, fue vacada por una circunstancia ya, a mi juicio, explosiva, ¿no? El Perú estaba realmente, sigue aprisionado. Sobre ella hubo una serie de imputaciones, desde personales, con frivolidades, qué sé yo, hasta otras asociadas a la incapacidad para la gobernanza intraestatal. Y bueno, esto produjo que el entonces presidente del Congreso, que era José Gerí, asuma la presidencia por vacancia de la mandataria. Mira, esta historia que le ha pasado al Perú es inédita, y que hay una cosa curiosa que yo quisiera destacar acá: sobresalto y crisis política al por mayor, sí, sí. pero el nivel económico Ujú. peruano no ha tenido ese Sí, sobresalto. pareciera hay mucho más No. estabilidad en lo económico que en lo político, ¿no? Sí, Sí, y eso es una crisis contraria a la que tuvimos en los años 80, cuando yo era muy joven, la juventud de mi época. Le tocó vivir crisis económica, ujú, sobre todo, que hoy no hay, versus la crisis política. sí, Ese es el escenario de un Perú que me da mucha pena decirlo, pero seguimos todavía atrapados en una suerte de penetración de la ideologización en el aparato del Estado. Se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Seguramente le pasará a otros países, pero como en el Perú no creo. claro. Sí, bueno, e Aquí incluso y ya ha recordando otros habido un casos deterioro. del presidente Fujimori también, que terminó, ¿cuántos años llevaba el presidente Fujimori preso? O el mismo Alan García, que incluso terminó quitándose la vida. Ahí, digamos, han sido muchos eventos, muchos acontecimientos que dan cuenta Muchos. de esa crisis y esa mezcla entre política y procesos legales que pueden hacer mucho daño Sí, también, ¿no? yo creo que ya ese es un capítulo un poco más atrás, Claro. pero es Ujú. importante. Sí, El Fujimorismo, en el año 90, cuando aparece como movimiento político, acaba con los partidos políticos en el Perú. mm, O sea, APRA, Partido Popular Cristiano, la Izquierda Unida, Acción Popular, los partidos tradicionales sucumben mm, ante la aparición de un outsider y de los movimientos políticos que empiezan a dominar el escenario de la vida política. Y tuvo la fortuna Fujimori de que acabó con el terrorismo, claro. detiene a Abimael Guzmán, el mayor monstruo que le pudo haber pasado a Perú en su historia reciente, y logra un punto de quiebre positivo en el tema económico. Estábamos colapsados durante los tiempos de Belaúnde y Alan Mm, García en los 80. Logra la recuperación económica, la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Termina Fujimori mal, sí. porque Montesinos, que era su lugarteniente, su asesor, es evidenciado en corrupción. Lo alcanza el presidente, huye, escapa, se va hacia Japón, renuncia. Entonces se produce la caída del régimen
Y viene una democracia antecedida por un gobierno también transitorio que fue el de Valentín Paniagua de solamente 8 meses, 6, 7 meses, y luego volvió la democracia al Perú y ahí viene el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García, el de Ollanta Humala, que ha sido el tercio Sí. que seguiría luego el de Pedro Pablo Kuczynski. Toda esta vorágine para mí es muy delicado porque ¿qué cosa le está pasando al Perú? Mira mi mayor temor, mi mayor temor. Yo le voy a pedir que mantengamos la historia allí para que nos cuente exactamente qué pasó. Nos corresponde hacer una pausa y me gustaría también tocar el tema, bueno, de la eliminación y cómo hicieron para acabar con grupos como Sendero Luminoso. Nos decía también de Abimael Guzmán y cómo al parecer por lo menos no ha vuelto a aparecer otro grupo con esa fuerza ni con esa virulencia tan dramática que tenía Sendero Luminoso allí a final del siglo pasado. Pero le voy a pedir, doctor Rodríguez Mackey, que sigamos con esta historia luego de la pausa aquí en Café Global. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. De 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas, y una de ellas es EPA de Cipolo, y quiero hablarles de este
a ver, de este aliado que tenemos cada vez que tenemos una comida copiosa, una reunión con amigos, con familiares, estas cenas, esos almuerzos de Navidad que muchas veces se convierten en unas comidas deliciosas, preparadas con mucho cariño, pero que no siempre logramos digerir del todo bien. Para eso está Epadecicol, este digestivo que viene en cápsulas blandas de 325 miligramos de bilis de cerdo y que después de esa comida que la pasaste muy bien, que disfrutaste mucho, pero que no estás digiriendo como tú quisieras, te van a hacer sentir como una pluma. Así que ya lo sabes, si tienes una comida, una cena, un almuerzo, una parrilla el fin de semana, busca tu Epadecicol, llévalo ahí en el bolsillo para que te sientas maravillosamente bien. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Mesa de análisis. Voces que ayudan a entender. Café Global con Unai Amenábar. Son las 4:47 minutos de la tarde en Caracas, Venezuela, y estamos conversando hoy para tratar de entender el tema de la crisis política de Perú, que va muy a contrapelo de lo que es la situación económica, donde todos los indicadores pues señalan que hay bastante estabilidad, incluso crecimiento en la economía de ese país, pero la situación política está bastante llena de sobresaltos, por decirlo de alguna manera. Y hoy estamos analizando este tema con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, abogado e internacionalista. Él fue canciller de Perú durante el año 2022 en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Doctor Rodríguez Mackey, bueno, nos estaba contando acerca de lo que había sido este proceso. Yo le agregaba lo que había sido el terminar, el acabar con un grupo como Sendero Luminoso, la muerte de Abimael Guzmán, digamos, toda lo que implicaba ese foco de guerrilla que también alteraba bastante la situación política, económica y social del Perú. Esto para tratar de entender cómo hemos llegado a la situación que tenemos actualmente. Sí, fíjate, la situación actual se agudiza porque no hay tolerancia en los actores políticos en el Perú. Actores políticos gubernamentales y actores políticos colaterales, partidocráticos y de otros más que en el Perú han considerado el acto sin preparación, sin política de Estado, sin una visión en verdad de perspectiva, viviendo la inmediatez, las pugnas políticas, con el elemento de la corrupción que ha transversalizado al país en los últimos tiempos. A mi juicio son los vectores que han producido esta situación gravísima. ¿Y quiénes son los que más han aprovechado la anarquización política en el Perú? Los criminales, los delincuentes, que han encontrado en el Perú el mejor espacio vital para hacer de las suyas y han llevado adelante una situación de colapso casi como el terrorismo de los 80, hoy es la delincuencia en el Perú. Es terrible lo que digo, pero esa es una realidad que nos ha socavado nuestra vida, nuestro modus vivendi. El Perú nunca ha tenido un episodio de esta naturaleza, pero nos está tocando. Y por eso yo he venido sosteniendo que tiene que haber mano firme, mano dura, con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, para poder llevar al Perú, sacar al Perú del abismo en el que se encuentra por una clase política tradicional que no ha dado la talla en el bicentenario ni en los últimos tiempos. Solamente apuestan por sus bolsillos, por sus apetitos personales, sin mirar el Estado-Nación que Julio Cockler tanto decía y que Basadre reclamaba, mirar al Perú invisible. Bueno, eso es lo que le está pasando a mi patria. Yo estoy persuadido que tendremos mejores momentos para dialogar con ustedes, amigos de Venezuela, de muchos otros temas, y yo congratulado de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo
la invitación y la oportunidad. Gracias, buenas tardes. Pues muchísimas gracias a usted, doctor Rodríguez, por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros parte de la historia del Perú para tratar de entender un poco lo que ocurre en esa querida nación suramericana. Era el doctor Miguel Rodríguez Mackey, abogado internacionalista. Él fue el canciller de Perú en el año 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Son las 4:51 de la tarde.